se le va a uno las cosas. El nerviosismo, mis hermanos. Ustedes me ponen nervioso. Feliz sábado a cada uno. Dios me los bendiga. Un gusto de saludarles, un gusto de verles, un gusto de por este medio poder comunicarnos y adorar juntos a nuestro Dios que ha sido muy, muy bueno con nosotros. Siempre he pensado y he dicho que Dios es demasiado bueno, demasiado bueno. El tema de esta mañana se titula Añade tu nombre. Está basado en el libro de Habacuc. En el libro de Habacuc hay algunas cositas que debemos resaltar para nuestro bienestar. Pero antes de eso, no sé si alguno conocen, creo que todos conocen al pastor Esteban Bor. De vez en cuando su servidor le gusta sentarse y escuchar también algún mensaje que fortalezca la vida espiritual de su servidor. No siempre doy, a veces necesito recibir. Y el pastor Esteban Bor, en el sermón Príncipe de este mundo, hace una correcta exposición de qué pasó en el inicio cuando Satanás tomó a través de la introducción del pecado y la maldad, tomó las riendas, o tomó, no las riendas, sino que tomó la representación de la tierra de las manos de Adán. La reunión que sostuvo Dios con sus hijos, algunos dicen que fue en el cielo, otros dicen que fue en un lugar ajeno al cielo. En esa reunión llega Lucifer, y cuando Dios le pregunta de dónde vienes, él dice en Job capítulo 1, versículo 5, vengo de rondar la tierra, de ver y hacer lo que me place en ella prácticamente. Y también introduce el pastor Bor la forma de reinar de Lucifer. La forma de él reinar no es la forma correcta, sino que la forma de él reinar es una forma tirana. Él introduce el pecado, introduce la maldad, el sufrimiento, la muerte. Él causa causa todas las enfermedades, causa todas las dolencias. Todo es producto de ese reino negativo de Lucifer que lastimosamente le quitó a Adán en el principio. Dicho eso, muchos ahorita hacen preguntas como ¿por qué el sufrimiento? ¿Por qué la muerte? ¿Por qué las enfermedades? ¿Por qué la injusticia? ¿Por qué la destrucción? Preguntas como estas son las que se hacen muchas personas y van y dicen, yo no me es posible creer o aceptar o de alguna manera coincidir y permitir esta noción. No logro comprender cómo es que a mí, un ser humano mortal, me interese más la justicia, me interese más a mí el bienestar de los demás, me interese más a mí que no haya sufrimiento. No logro entender que me interesa más a mí estas cosas que le interese al mismo Dios. No logro entender. Hay muchas personas que dicen, no logro entender, pastor, no logro entender, mi hermano, no logro entender, mi hermana, ¿cómo usted me dice que Dios existe y a mí me interesa más? Porque si yo fuera Dios, esta pandemia yo hace rato la quitaría. Porque si yo fuera Dios, yo hace rato haría esto. No logro entender cómo es que a mí me interesa más las cosas buenas que a Dios. Y mis hermanos, esas mismas preguntas las hace Habacuc. Y por favor vayan conmigo a Habacuc capítulo 1. Y antes de leer la palabra, necesitamos orar. Eterno Dios, el momento es preciso para pedir que tu Espíritu Santo, que ha estado en cada uno de nuestros hogares, porque esta es tu iglesia, y aquí reunida en tu nombre, por este medio, solicitamos, mi Dios, que tu Espíritu Santo se mantenga, dirija y convenza, fortalezca
para que al final de nuestros días, oh Dios, nuestro nombre sea añadido. En Cristo Jesús. Amén. Habacuc capítulo 1. Habacuc capítulo 1 y el versículo 2. Habacuc capítulo 1 y el versículo 2. Para los que están ahí en casa, Habacuc capítulo 1. Si usted tiene su Biblia, si alguien recuerda, a veces uno tiene la oportunidad de escuchar mensajes. Mi esposa es muy eh, fiel oidora del pastor Bullón. Y cada vez que llega a mi teléfono algo del pastor Bullón, yo quiero escucharlo porque a veces me siento que mi esposa más escucha a Bullón que a su servidor y eso me causa cierta cosita ahí que no me gusta. Pero me gusta escuchar al pastor Bullón y el pastor Bullón con el mensaje que nos compartió el hermano Gente ayer, compartió al principio que la razón por la cual los pastores les decimos a ustedes que abran sus Biblias es porque ustedes tienen que salir diciendo la Biblia dice y no el pastor dice, porque al fin del día el pastor no va a hacer nada, pero que usted lea su Biblia sí puede hacer un efecto en su vida. Habacuc capítulo 1 y el versículo 2 dice, ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Si ustedes se dan cuenta, y permítanme decir estas cositas. Habacuc, de entre los profetas, él es un profeta menor, pero de entre los profetas es el que más humano se siente. ¿A qué me refiero con esto? Él se siente más humano porque las preguntas que él está haciendo se parece similar a las preguntas que hace hoy en día la raza humana, que hacen estos precisos momentos algunos hacen. Señor, ¿hasta cuándo? Señor, ¿por qué? Señor, ¿no vas a hacer nada? Si ustedes notan, esas son las mismas preguntas que hace el profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Por qué? Y el dilema se va alrededor de un preconcepto, mis hermanos. Un preconcepto que es errado. Un preconcepto que es errado. El preconcepto es el siguiente. Si yo soy hijo de Dios, si hago lo bueno, si yo intento con todas mis fuerzas de hacer la justicia, si voy y leo y hago y voy a la iglesia, ¿por qué tengo que sufrir? Ese es un preconcepto que existe en la mente de muchas personas, incluso los cristianos, que si yo soy bueno y si yo hago lo que Dios me dice, y si es, ¿por qué me toca sufrir? ¿Qué es ese preconcepto? Y miren, ese preconcepto es el que a veces nos lleva a cometer ciertos errores. Nótese Job, cuando estaba sufriendo, Job no se llevó a la cabeza y dijo, Señor, tú eres malo. No, él lo que dijo es, cuando la esposa le dijo, maldice a Dios y muérete, él le dijo, hemos recibido lo bueno de Dios, ¿no vamos a recibir también lo malo? Eso fue lo que dijo Job. Ahora, vamos a el problema del mal. En Habacuc el problema del mal tiene esferas o tiene sitios, por así decirlo. El versículo 2 al versículo 4, Habacuc está sorprendido, está anonadado. En el capítulo 1 del versículo 2 al versículo 4, está sorprendido y está anonadado porque ve que el mal, que la injusticia, que la enfermedad, que el dolor a nivel nacional allí en su entorno se siente, se palpa.
Y en ese preciso momento, él no solo ve que está a nivel nacional, sino que después del versículo 13, del versículo 6 al versículo 11, Habacuc ahora ve que este mal está también de forma internacional. O sea, no solo está en su provincia, en su país, sino que ve que el mal, que la injusticia, que la enfermedad, que la dolencia, esto existe también internacionalmente. Estamos viendo el alcance del problema de la maldad. Y hoy en día, nosotros, viendo nuestra perspectiva, miren, hoy, algunos de ustedes ya teníamos un hábito de que los sábados podíamos ir a una casa, visitarnos, a saludarnos y disfrutar del culto con cierta libertad. No estábamos confinados nuevamente como el día de hoy. Lastimosamente anoche mandaron el edicto. ¿Y por qué lo mandaron? Porque dentro de las provincias de nuestro país, Chiriquí lastimosamente su índice se ha levantado. Así que el ministro de Salud dijo, volvamos a cerrar Bocas, Chiriquí y Colón. Ahora estamos nuevamente confinados los fines de semana y el asunto vuelve a como era hace un mes, hace 2 meses, perdón. Notamos que aquí en Chiriquí la enfermedad subió, pero en Panamá subió. O sea, a nivel nacional, a nivel de nuestra provincia sube. A nivel internacional, el asunto no está bajando. Por eso digo que al contemplar, al estudiar la experiencia de Habacuc, él es el que más humano parece, porque se acerca mucho a nuestras experiencias, a lo que estamos viviendo, a cómo lo estamos viviendo, y expresa las mismas preguntas, basadas en el preconcepto, lastimosamente, de que porque somos cristianos, de que porque somos hijos de Dios, no nos debe pasar nada. Nuestra vida de cristiano debe ser una vida color rosa. Y ahora, en el capítulo 1, versículo 13 y el versículo 14, dice el profeta Habacuc en su protesta: muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Y haces que sean los hombres como los peces del mar, como reptiles que no tienen quien los gobierne. Miren las cosas que le está diciendo. ¿Y a quién le está diciendo esto a Habacuc, mis hermanos? ¿Al rey? ¿Al pastor? Esto Habacuc se lo está diciendo a Dios, recriminando y reclamándole a Dios. Le está diciendo: Dios, yo no puedo creer que a mí me interesa más la justicia que a ti. Dios, yo no puedo creer que este asunto está tan mal y tú no haces nada. Yo no puedo creer, Dios, que el mundo está tan posesionado de la maldad y yo me preocupo más que tú por limpiarlo. No, Dios, tú no me dices que tú ves la maldad y callas. Le está reclamando a Dios. Y mis hermanos, a veces Dios guarda silencio, a veces. Pero en otras ocasiones, Dios responde. Pregúntenle a Job, cuando en esa nube Dios le dijo a Job: oye, ¿dónde estabas tú cuando yo formé la tierra, cuando puse los límites? Ahora le responde también a Habacuc. Capítulo 2 es la respuesta de Dios a todo lo que Habacuc ha dicho en el capítulo 1. Y la respuesta de Dios, mis hermanos, conlleva una enseñanza para todo cristiano. En primer lugar, no vamos a ponerlo en orden de versículos, sino que vamos a ponerlo en orden de necesidades espirituales nuestras. En primer lugar, el versículo 8 del capítulo 2. Nótese lo que Dios le responde a Habacuc. Por cuanto tú has despojado a muchas naciones, hablando de Babilonia, todos los otros pueblos te despojarán a causa de la sangre de los hombres y de los robos de la tierra, de las ciudades y de todos los que habitan en ellas. O sea que lo primero que le responde Dios a Habacuc, Dios le dice:
Habacuc, Babilonia, que le ha hecho tanto mal a Israel, no quedará impune. O sea, la maldad, el que produce, el que causa la maldad, no quedará impune. ¿A qué me refiero, mis hermanos? Lo dijimos anteriormente con el pastor Esteban Bor. El que ha causado la maldad en esta tierra es Lucifer. Y lo que está diciendo Dios, Lucifer, no, Satanás, el enemigo, como ustedes le quieran poner, no quedará impune. No, no, no. A él se le va a atribuir todo y quedará peor. Eso es lo primero que contesta Dios. Pero después, el capítulo 2 y el versículo 3. Veamos qué dice Dios. Aunque la visión tardara aún por un tiempo, más se apresurará hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. Lo primero que le dice, lo primero que le dice es que la maldad, el que causa la maldad no quedará impune. Pero después Dios viene y añade y le dice, mira, Habacuc, quiero decirte que la visión va a tardar. No te ofusques. No te ofusques. Posiblemente tarde más de lo que tú estás esperando, porque tú quieres tal vez que se resuelva mañana. Y yo estoy trabajando, no creas que no estoy haciendo nada. No creas que estoy viendo la maldad y no estoy haciendo nada. La visión donde se resuelve se va a cumplir. No tardará, vendrá. Ok. Lo otro que añade Dios está en el capítulo 3 y en el versículo 12. Con ira saliste, capítulo 3 y el versículo 12. Con ira hollaste la tierra, con furor trillaste las naciones. Miren, viene Dios y le dice, yo he visto esto que ha hecho Babilonia. No quedará impune. Y la visión que te he mostrado no se va a cumplir. No creas que va a ser por la eternidad. No, se va a cumplir. Espera un poquito, esa visión se va a cumplir. En algún momento nosotros tenemos que aceptar que una experiencia cristiana sin el estudio de la Biblia es ni siquiera es light. Una experiencia cristiana sin la Biblia, mis hermanos, no tendría efecto. Les voy a decir por qué. Porque una experiencia cristiana sin el estudio de la Biblia puede llevarnos al agnosticismo, que es la indiferencia a la existencia de Dios. Hoy en día ya no hablamos mucho de los ateos, más hablamos de los agnósticos. ¿Por qué? Porque hoy en día hay gente que dice, si Dios existe, ¿qué da? Y si no existe, da igual. O sea, la indiferencia a la existencia de Dios. Una experiencia cristiana sin fundamento sobre esto nos puede llevar al agnosticismo, pero una experiencia cristiana sin el estudio de la Biblia también nos puede llevar al nihilismo, que es el abandono a todo propósito de nuestra vida. O sea, ya mi vida no tiene sentido y las cosas que voy a hacer, las voy a hacer por mi propio beneficio y placer carnal. Si nosotros no tenemos una correcta, voy a reorganizar, sin la orientación de la Biblia, podemos caer en el agnosticismo y en el nihilismo, sin la orientación de la Biblia. Verán, en medio de todo este dilema, en medio de todo esto, a veces parece que Dios está en silencio. Llevamos desde el 6 de marzo en nuestro país. Ya habíamos escuchado de esto en Italia, en España, desde prácticamente febrero, enero. En China había sonado, pero no habíamos abierto los ojos a que desde octubre
septiembre del año pasado ya estaba esta pandemia. Y ahorita mismo, muchos dirán, pero ¿será que Dios no está haciendo nada? Porque parece que Dios está en silencio. Hebreos capítulo 10 y el versículo 37, mis hermanos. Hebreos 10 y el versículo 37. Parece lo que dice el apóstol en Hebreos 10:37, lo mismo, no parece, es lo mismo que Dios contestó en Habacuc capítulo 2. Porque aún un poquito, y el que ha de venir, vendrá y no tardará. Dice el apóstol inspirado por Dios, porque aún un poquito, cuando parece que Dios está en silencio, mira, esta es un poquito, y Cristo vendrá. O sea, en un poquito se va a resolver. La visión que tú has visto va a tener su lindo final cuando venga Cristo Jesús. Pero ahora vamos a 2 de Pedro capítulo 3 y el versículo 9, un versículo que ustedes se saben de memoria. Porque el Señor no retarda su promesa como algunos tienen por tardanza, sino que es paciente con nosotros, porque Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. O sea, si llegamos a una conclusión severa, todavía no estamos en la conclusión del mensaje, pero si llegamos a una conclusión severa, Cristo Jesús no ha venido, y no ha venido no porque Él no quiera, sino porque es paciente con nosotros. Porque sabe que si Él viniera en este momento, ¿cuántos de nosotros nos salvaríamos, mis hermanos? ¿Cuántos estaríamos listos? Entonces Cristo, paciente, esperando, viendo que todavía no estamos listos, dice Cristo Jesús, mira, no es que retardo mi promesa, sino que estoy siendo paciente porque quiero que ustedes se salven. Esa es la realidad. Si pudiésemos llegar a esa conclusión. Está siendo paciente, y mis hermanos, algunos de ustedes no van a concordar con mi punto de vista. Yo no digo que tienen que concordar, pero yo veo que Dios permitió la pandemia por un acto de misericordia. Les voy a explicar el por qué. Ustedes saben cuántas personas por esta pandemia han reaccionado de una forma correcta y han visto la necesidad de estar en paz con Dios, porque el mundo está avisando que ya hay un fin cercano. ¿Saben cuántos? ¿Saben cuántos ex-adventistas que al ver estas cosas que están pasando a nivel mundial se han percatado que Mateo 24 se está cumpliendo al pie de la letra y que la venida de Cristo Jesús está más cerca? Es un acto de misericordia que Dios está utilizando para traer a más a sus pies, porque Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Mis hermanos, cuando Dios parece estar en silencio, hay un himno que últimamente ha estado sonando. Cuando Dios parece estar en silencio, no creas que no está trabajando. Es cuando más está trabajando. Ahora, viendo las preguntas de Habacuc y las preguntas que hace la raza humana, Dios contesta, y Dios ve necesario acercarse al profeta Habacuc y le responde, mis hermanos, con una frase que cambió la vida de Habacuc. Modificó la visión del mundo que tenía Habacuc. Modificó también, mis hermanos, al escritor de Hebreo y su forma de aceptar la religión. Modificó la religión del apóstol Pablo. Transformó incluso, mis hermanos, la vida de uno de los mayores revolucionarios de la fe, de Martín Lutero. Está en Habacuc capítulo 2 y el versículo 4. Y ustedes se lo saben de memoria, mis hermanos. El justo, he aquí que aquel cuya alma no es recta,
se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Mas el justo por su fe vivirá. Esto cambió la forma como Habacuc estaba reclamando. Cuando Habacuc escuchó esto, entendió, no había comprendido. Cuando Pablo recibió esta misma realidad, modificó la forma como Pablo veía el cristianismo. Martín Lutero, cuando estudiando la palabra se encontró con esa frase, se dio cuenta que este asunto no es por obras, es por gracia, por fe en Cristo Jesús. Y entonces llega el apóstol en Hebreos capítulo 10 y el versículo 38, donde también está la misma frase repetida. Hebreos 10 y el versículo 38. Hebreos 10, 38 dice, mas el justo vivirá por fe. No vivirá por más nada que por la fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. O sea que si volviese atrás, porque las cosas se pusieron difíciles ahora, porque el asunto no está acorde a lo que él sentía que debía hacer, porque las cosas no van como él pensaba, porque la vida no le está sonriendo, porque las cosas no le van bien. Si él retrocede por eso, no agrada el alma de Dios, porque el justo tiene que vivir por fe, por más nada que por fe. Y es bajo esta idea, mis hermanos, con esta declaración de la firmeza, que la fe del creyente está puesta en Dios, es que nosotros podemos afrontar al enemigo, a sus huestes y a todo lo que nos ataca. Habacuc capítulo 2, versículo 18 y 19. Nos dice que la fe del creyente no está puesta en cosas muertas. Nuestra fe no está puesta en algo o en alguien muerto. Nuestra fe está puesto en Cristo Jesús, que murió, resucitó, intercede y volverá por nosotros. Habacuc capítulo 2 y el versículo 4 nos dice que la fe llega a ser realidad en nosotros, la salvación. Por la fe la salvación llega a ser una realidad en nuestras vidas. Habacuc capítulo 3, versículo 17 al 19 nos dice que en la fe hay firmeza, hay fidelidad en la adversidad. En la fe, mis hermanos. Salmo capítulo 37, versículo 37 y 40. Dice lo siguiente. Considera al íntegro y mira al justo, porque hay un final dichoso para el hombre de paz. Versículo 40. Jehová los ayudará. Vamos a leer desde el versículo 38 también. Mas los transgresores serán todos a una destruidos. La posteridad de los impíos será extinguida. Versículo 39. Pero la salvación de los justos es de Jehová, y él es su fortaleza en el tiempo de la angustia. Jehová los ayudará y los librará. Los libertará de los impíos y los salvará por cuanto en él esperaron. En la fe hay convicción de que la maldad tendrá un fin. En la fe hay certeza de que Dios está luchando y seguirá luchando por sus hijos. En la fe está, mis hermanos, la convicción de lo que se espera. En la fe. Y es en este contexto que ahora se escribe Hebreos capítulo 11, mis hermanos.
Es en esta realidad que ahora se escribe Hebreos capítulo 11 y se introduce Hebreos 11, versículo 1 diciendo, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es pues la fe. Es la fe que tuvo Abel, que cuando el asunto se puso recién color oscuro, le llevó a él a ser obediente a Dios. Es la fe que tuvo Enoc, que cuando caminaba por este mundo y veía la maldad, el sufrimiento, la injusticia, dijo, yo me aferro y caminaré con Dios el resto de mi vida. Es la fe, mis hermanos, que cuando Dios dijo que esto se tenía, había demasiada maldad, es la fe de Noé, la que lo mantuvo firme, la que le permitió entrar al arca con su familia. Es la fe de Abraham, que cuando salió de un terreno oscuro, lleno de adoración a imágenes, escuchó la voz de Dios y dijo, yo voy a donde Dios me mande, no tengo que saber dónde es, solo sigo la voz de Dios. Es la fe de Sara, que aunque rió al principio, llegó a creer que Dios podía hacer posible que aún ella a sus 99 años diera a luz un hijo. Es la fe de Isaac, mis hermanos, un joven que cuando escuchó a su papá, hijo mío, tú eres el sacrificio allá en el monte, él dijo, padre, yo estoy de acuerdo. Ustedes se imaginan, para hacer un pequeño paréntesis, ustedes se imaginan a Abraham ciento y ficha años peleando con su hijo que tenía alrededor de 14, 15 años. ¿Quién ustedes creen que ganaría? ¿Quién tendría más fuerza física en ese momento? En ese momento, cuando Abraham le dice eso a Isaac, Isaac podía salir huyendo, pero Isaac dijo, no, seré el sacrificio porque así Dios lo dijo, por fe. Es por la fe, mis hermanos, que Jacob, cuando iba saliendo, se comprometió con Dios de que volvería y sería fiel a Dios porque Dios se había sido fiel a él. Es por la fe, mis hermanos, que José, en medio de vituperio, en medio de todo lo que a él le pasó, ya compartí con ustedes anteriormente eso, es por la fe que José se mantuvo fiel. Por la fe Moisés, mis hermanos, se mantuvo firme. Por la fe Rahab, dice el capítulo 11. Cuando todo Jericó estaba cayendo, cuando 10,000 y 1,000 morían, ella se mantuvo con su familia por fe. Por la fe, Gedeón, cuando vio que habían millares y Dios le dijo, va solo con 300. Por la fe, Gedeón fue y hizo lo que Dios dijo. Por la fe va Samson, Jefte, David, Samuel. Por la fe. Mis hermanos, yo he llegado a una linda conclusión para mi experiencia cristiana. La comparto con ustedes. Hebreos capítulo 11 es un capítulo inconcluso. Hebreos capítulo 11 es un capítulo que todavía se está escribiendo. No en la Biblia, sino que es un capítulo que se está escribiendo en los libros, en el libro de la vida. Allí están cada uno de estos nombres que ya le dije, Abel, Enoc, Noé, Abraham, Sara, Isaac, Jacob, José, Moisés, Rahab, Gedeón, Barak, Sansón, Jefte, David, Samuel. Todos estos nombres están inscritos en el libro de la vida. Porque ellos, por fe, se
se mantuvieron fieles a Dios. Y esta mañana yo quiero decirte, añade tu nombre. Añade tu nombre a Hebreos capítulo 11. Tú tienes que ser por aquellos que Dios dijo, no retardo mi promesa, sino que soy paciente. Tú tienes que ser de ellos. En medio de la pandemia, en medio de la crisis, en medio de la vida que nos ha tocado vivir hoy en el 2020, hoy 25 de julio del 2020, en medio de todo lo que nos está pasando, por fe, tú y yo debemos de vivir. Por fe. Recuerda lo que dice Hebreos 11, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Ahorita que el asunto está feo, ahorita que las cosas asustan y alarman, mantén tu fe en Dios. Lucifer no quedará impune. La maldad y el sufrimiento que nos ha tocado vivir ahorita caerá sobre él. Él es el culpable. Dios está viendo la maldad y Dios está consciente de lo que está pasando en el mundo. Él está trabajando. Él está haciendo lo que él tiene que hacer. Tú y yo no tenemos que ofuscarnos, Señor, pero parece que estás trabajando muy lento. Señor, pero mira que tengo esto que me está... No te ofusques. Tú vive por fe. ¿Y saben qué es lo lindo? Que al final todo lo que nosotros tenemos en esta vida nos lo pueden quitar. Pero la fe, nadie te lo puede quitar. La fe en Dios. No hay humano. No hay una hueste que pueda quitar tu fe en Dios. Mis hermanos, ¿quieres añadir tu nombre a Hebreos capítulo 11? Yo quiero añadir mi nombre. Yo quiero que aquel día, cuando lleguemos al cielo, nosotros aparezcamos en el libro de Hebreos 11, en el libro de la vida, como héroes de la fe. Tú estás creyendo que tú no puedes posiblemente tener tu nombre inscrito ahí. Quiero decirte algo. Hay otra cosa que me alegra de Hebreos capítulo 11. En Hebreos capítulo 11, mis hermanos, yo encuentro un mentiroso que Dios pudo salvar. En Hebreos capítulo 11 yo encuentro un adúltero que Dios pudo salvar. En Hebreos capítulo 11 yo encuentro un asesino que Dios pudo salvar. En Hebreos capítulo 11 yo encuentro una ramera que Dios pudo salvar. En Hebreos capítulo 11 yo encuentro un hombre egocéntrico que Dios pudo salvar. Dios también te puede salvar. Amén. Dios también puede hacer algo por ti, pero lo único que necesitas es tener fe en que Él lo puede hacer. Amén. Mis hermanos, hay un himno muy lindo, el himno 417. Dame la fe de mi Jesús. Dame la fe de Cristo Jesús. Quisiera que al avanzar y al conectarnos ahora, mantengamos claro que el justo por la fe vivirá. La fe en Dios. Vamos a cantar ese himno, mis hermanos, el 417. Dame la fe de mi Jesús.
El enemigo, Señor, es el culpable del sufrimiento, de la maldad, de la agonía que está en este momento viviendo la raza humana. Conscientes nosotros de que Él es el culpable, nuestro Dios. Hoy no venimos a decirte hasta cuándo. No venimos a preguntar la razón del por qué tú lo permites. No, Señor, eso no es de nuestro interés. En medio de las crisis, de los problemas que tenemos que afrontar, nosotros queremos junto contigo, Señor, frustrar los planes del enemigo. Que Él no salga victorioso, Dios. Que nosotros nos mantengamos fieles, que nuestra fe no vacile, oh Dios. Que nuestra fe nos permita ver nuestro nombre añadido como héroes de la fe. Que nuestra fe en ti, Señor, se mantenga aun cuando nuestra vida corre peligro. Que nuestra fe, Señor, nos motive a vivir conscientes de que tú estás al control. En Cristo Jesús. Amén.